Vamos sentándonos, por favor, que ahora ya estamos conectados de forma online. Recordad que ayer más de 800 personas se conectaron también desde América Latina para seguir el Congress SEAL internacional desde Barcelona, el más importante, ¿no?, del sur de Europa, pero también del Mediterráneo y con un fuerte impacto en América Latina. Dime. Vale, perfecto. Falta una silla, me comentan. Ahora lo prepararemos, como que primero haremos un keynote. Vamos con tiempo. Ningún problema. Mira, sí, sí, perfecto. Aquí estamos en directo, teníamos que hacer la fotografía y la foto finish no la hemos tenido preparada. Vale, ahora sí que estamos ya a punto. Tenéis un agua, perfecto. Muy bien, el público va entrando, ningún problema. Dejamos la puerta abierta también. Quedan todavía algunos asientos aquí en las primeras filas. Y si os parece, pues vamos ya, porque vamos con un poco de retraso, ¿eh? El tema del Railway nos ha llevado unos 20-25 minutos de demora. Bien, vamos ahora a hablar de la logística marítima y sobre todo la disrupción y los problemas que se pueden presentar o los retos también, lo podemos positivizar de ahora en adelante. No solo haciendo una mirada retrospectiva con las consecuencias de la COVID, sino analizando una visión más global de toda la actualidad que marca esta última milla también ligada al sector marítimo. Recordad también, si nos estáis escuchando de forma online, que tenéis la aplicación All You Say, que con el código SEAL y el password 2022 podéis tener esta traducción simultánea del español al inglés. Y primero haremos precisamente la primera keynote en inglés de la mano de nuestro speaker, Thomas Bach. Thank you very much. Good morning, Thomas. Thomas Bach is CEO of the Digital Container Shipping Association, who will tell us about the importance of standards and everything that this so-called boring role can contribute to improving the understanding of logistics players. Thank you, Thomas, and wherever you want. Gracias, Nuria. Well, thank you for coming today, and it's great to be back in Barcelona. I was asked to provide a bit of inspiration for the panel here, so I'll take an outside-in view today on the world of logistics, and I hope you'll indulge with me in that journey. International supply chains are incredibly complex. They are filled with thousands of actors, whether it's freight forwarders, it's shippers, it's container shipping lines, it's customs house agents, and many, many more, banks, insurers, and so on. All this complexity is incredibly hard for us to handle. When we look at the present situation, it's only being exaggerated. We have labor shortages that we see in ports and terminals, but as was mentioned in the previous discussions, also with truck drivers. And we've had a global shock to the supply chains that we've seen during COVID, again making the let's say the international system of logistics putting it under pressure, I should say. But if we look at other industries, there are plenty of other industries, many that we don't even notice, where today the user experience is completely different. I'll go through a few of those. So just before I went out and I bought a bottle of water just out here, and I paid with my phone. And I can walk into any shop in Barcelona with my MasterCard or my Visa card, and I can pay regardless of whether that shop is linked to MasterCard or Visa. It doesn't have to be the same thing. How's that possible? It's possible through standards and interoperability. Some of you will remember once upon a time we had, I'm disclosing my age here, we had boarding passes that were physically handwritten that you got in the mail from your travel agent. Fast forward to today, most of us, we use our phone and we get our boarding passes. How's that possible? It's possible through standards and interoperability. So IATA, the International Aviation or Air Transport Association in Geneva, has made the standards for air passengers
And they tell us now what is required to do a check-in. All of that has now led to us being able to do it online. And also in banking, we have the SWIFT network. Many of us hardly go to the bank anymore. I used to live here in Spain, and there were so many banks. I don't see that many anymore. Why? Because we've gone online. How have we gone online? Partly because SWIFT and a number of other actors in the field have made it possible for us to go and do our banking wherever we want, whenever we want. And it's a better user experience. Nobody likes to go to the bank that much. Apologies for those that are in the banking industry. You can even buy shares. You can even sell shares, which is probably more popular these days. But the point is just, it is all enabled by standards. So obviously, when we look at logistics, we are not there. But what we do want is we want to replicate that. And we believe that we can create a much, much better user experience and customer experience. We believe that we can sweat the assets more. We can get more throughput at the terminals, faster throughput at the terminals. We believe we can have better utilization of the vessels, quicker turnaround time on containers. And we also believe that by deploying digital technologies, we can actually lower carbon emissions. So that's what we are setting out to do. But we're not there. So most of you will recognize a day in international logistics that is very, very heavily paper-based. Up here is a number of the documents that are used in international trade. Many of them are flown over the world. They are transported between banks, shippers, consignees, shipping lines, etc., customs house agents, for this gigantic system to work. But we are in the 21st century, and I will say today, I think we can do better. I frankly think we can and we should be doing better. So what does it take? I'll comment on three parts. First, it's collaboration. There is no actors that can do this alone, and I'll get back to the collaboration part. Secondly, we need legal reforms. The legal framework in many ways stops us from progressing. So in many countries, it is still required to present physical documents to pick up the cargo. We need to change that. Thankfully, the UN and the MLETR legislation is a good step on the way. We have countries like Singapore that has already adopted laws to say that a digital document is as valid as a physical document. We have the UK Law Commission doing the same, and we thankfully have many, many big organizations that are supporting this, whether it's the G7, OECD, International Chamber of Commerce, the World Trade Organizations, and many, many more. But we need to keep on pushing for legal reforms to take place. I want to come back to the collaboration part before I end with my last point that needs to happen. But the Digital Container Shipping Association, or DCSA as we prefer to call it, is an association that has 9 members. Those 9 members represent 72% of the world's containerized transportation. We are non-for-profit. We are located in Amsterdam, as it says up here, and all our work is done openly and vendor neutral. So we publish all our work for everybody in this room and abroad to go and pick it up and use it in your supply chains. Now, we can't do this alone. And we work with a vast amount of organizations, some of them thankfully present here today. So we work both with public authorities, I mentioned a few of them before, but we also work with shippers and freight forwarders. We have the European Shippers Council here today, of course, but there's many of you that we are either working with or would like to work with. We also work with technology service providers because they are key to solving the challenges of technical interoperability, which is required for us. And then lastly, of course, there's a lot of other parties that you see down here on the left-hand side. Now, in concluding my speech here today and handing it over to the panel, I want to say
the last thing that's required is that we all invest in it. It's not going to happen if we all sit back on the sidelines and insist on things being the same as they are today. So we believe that digital trade, that is an inevitability. It will come. It might be 10 years down the road, it might be 20 years down the road, but it will come. It will come for sustainability reasons, because we cannot keep on sending bills of lading in paper around the world on airplanes and at the same time solve the global climate solution. So it will happen for sustainability reasons. It will also happen for cost reasons, because it's costly. Paper is costly, and we can take out significant cost in the supply chain if we are going towards digital. And then it will happen for the customer experience as well. I showed provokingly an Amazon container earlier to show that there are actors that are willing to actually move into this field if the customer experience does not change, so that it will also happen for customer experience reasons. But my plea to you, and in leaving you, what I'd like to leave you with this thought is, please get involved. So thank you very much, and have a good conference. And almost real time, and what's going to happen, it's really interesting and necessary. Y es necesario, y ahora cambiamos al español, porque tenemos un panel que precisamente, ¿no, Marta?, hablará de estos futuribles, de estos retos que tiene el sector marítimo en la logística. Bueno, yo creo que estás muy bien acompañada hoy con 4 ponentes especializados en ello. Marta Turrens es directora y abogada representante aduanera de Turrens Law and Customs y también especializada en comercio internacional y derecho aduanero. Déjame también agradecer a nuestro colaborador de este panel, Transprime, y también, obviamente, a todos los sponsors que aquí tenemos a la izquierda. Pues nada, cuando quieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a este auditorio que yo creo que está vibrando, ¿no?, por el tema, porque realmente el ámbito marítimo, ¿no?, el comercio marítimo internacional es uno de los focos que mueve la economía, es estructural, nos hace llegar esas mercancías de un punto a otro y estamos viviendo unos momentos pues, geopolíticos, geoestratégicos que bueno, son disruptivos, ¿no? Pues justamente tenemos en este panel la voluntad de alcanzar esa visión de qué está pasando, entender bien dónde estamos, en qué momento, cómo vamos a caminar hacia un futuro, pero sabiendo por qué hemos llegado a él, a esas consecuencias. Y vamos a hablar que no solo es el tema COVID lo que nos ha traído aquí, es un tema de regulaciones, es un tema de estándares, es un tema, como comentaba el speaker previo, ¿no?, de tener un sistema conjunto. Hay elementos de nueva normativa ambientales, hay elementos de diversificación. Todo esto nuestros panelistas estrella nos lo van a aportar. Así que déjenme presentarles antes de cederles la palabra, y ya sé que están inquietos en tener su visión, y les voy a presentar rápidamente para que sepan pues, ese currículum que les ha traído aquí. Empezaré por Josep María Cruzet. Josep María Cruzet es presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona desde el año noviembre de 2018. Y como presidente del Port de Tarragona también preside el primer clúster químico del sur de Europa. Es vocal del Consejo de Administración de la Agrupación para la Promoción del Port de Tarragona y también es miembro del grupo impulsor de la Cátedra Universidad y Región del Conocimiento de la Universidad Rovira i Virgili, más otros cargos que no desarrollo en ese currículum. ¿Pero qué nos va a aportar Josep María? Nos va a aportar la visión de la Administración, la visión de los puertos, la visión de qué está pasando, ¿no?, en esa entrada, en esa salida de contenedores y cómo lo está viviendo. A continuación tenemos a Galo Morina, que es tesorero y miembro del board de FIATA, Federación Mundial de Agentes Logísticos y Transitarios, es past president y vicepresidente de ALACAT, Federación Latinoamericana de Transitarios, es past president y miembro del board de ASECI, Asociación Ecuatoriana de Transitarios, y presidente del Planet Cargo Group Transitario en Ecuador, con filiales en Chile, Perú, Colombia, México y Estados Unidos. Déjenme que lea esos currículums porque creo que valen cada una de sus palabras, ¿no?
Nos va a aportar, Galo, la visión de esa logística, de ese transitario, de esa visión, además, que une la parte americana y la parte europea, y nos va a aportar qué está sucediendo en esa conexión. Muchas gracias también, Galo. Francisco Aranda, nuestro ponente que viene, es economista, colegiado en Madrid, desde 2019 presidente de UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España, y tiene una trayectoria profesional que contempla justamente la defensa y el fomento de los intereses empresariales ante los poderes públicos, los medios de comunicación y la sociedad. Con anterioridad fue presidente de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal, vicepresidente del Diálogo Social de la COE, más múltiples cargos. ¿Qué nos va a aportar esa visión, Francisco? Nos va a aportar, pues desde una organización empresarial, cómo está viviendo el sector, cómo está viviendo la defensa de esos intereses de transitarios, tanto en ámbito marítimo, aéreo o incluso puede ser que terrestre, ¿no? Vamos a ver esa interconexión. Y he dejado a Jordi Espín para el último, pero no menor valua, porque es además el panelista que nos trae en el conjunto. Jordi Espín es el secretario general de Transprime, Spanish Shippers Council, también director de las relaciones estratégicas en European Shippers Council y miembro del comité ejecutivo del Global Shippers Alliance. Ha estado involucrado en el sector privado durante más de 20 años en posiciones de dirección de transporte, seguridad y supply chain a nivel europeo y global, y forma parte del European Sustainable Shipping Forum de la Comisión Europea. ¿Qué nos aporta Jordi en este caso? Pues nos va a dar esa visión del shipper, ¿no? Del cargador, del que al final de la cadena también padece pues, esta situación de disrupción marítima. Así que déjenme que abra el panel, que les llame a todos y cada uno de ellos y nos aporten esa visión. Voy a empezar con Josep María y te voy a plantear que nos hagas una foto, ¿no? Del momento actual. ¿Cómo lo ve el POR? ¿Cómo lo ve la Administración lo que está pasando en este contexto marítimo? Explícanos dónde estamos. Gracias. Muchas gracias, Marta. Primero que todo, agradeceros la posibilidad de estar hoy aquí en este panel y poder compartir opinión pues, en el sector. Seguramente nos encontramos en lo que sería uno de los momentos más trascendentes de los últimos años o incluso hay quien piensa de las últimas décadas, por la coincidencia en un mismo momento temporal de toda una serie de circunstancias que hacen que aquello que decidamos en estos tiempos pueda condicionar de manera muy importante los tiempos venideros. Salimos, evidentemente, antes lo apuntabas, de una pandemia como no habíamos conocido en la historia reciente de nuestro planeta, con efectos por todos conocidos. Salíamos, es cierto, con una fuerza importante, algo poco habitual cuando se sale de una crisis, pero en este caso salíamos con una fuerza importante y cuando estábamos en esta fase de despegue pues se produjo la coincidencia temporal del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y toda la afectación que este conflicto tiene. Pero además se sobreponen en estas realidades una serie de capas de disrupciones adicionales que son las que provocan la disrupción en el sector marítimo, ¿eh? Yo me atrevería a decir que tenemos una importante disrupción energética, no fruto del conflicto bélico como ahora nos puede parecer. Yo siempre digo que en octubre del 21 teníamos crecimientos en el precio de los vectores energéticos de 3 dígitos ya. El crudo de petróleo 100% respecto al año anterior, el gas un 200% y la electricidad más de un 500% respecto al año anterior, por lo que ya vamos acumulando un tiempo importante de esta disrupción energética. Además, también una disrupción climática. Se está produciendo precisamente en estos momentos la toma de conciencia de que todo aquello relacionado con el medio ambiente, el calentamiento global del planeta, es algo que ha llegado y que hay que afrontarlo a la corta distancia temporal. Y seguramente también, fruto de todo lo anterior, estamos a las puertas de podernos encontrar en una disrupción alimentaria, ¿de acuerdo? Con escasez de alimentos para según qué zonas del planeta, con lo que esto puede cambiar o implicar cambios geopolíticos que después se ven expansionados en los otros factores, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una de estas fases, de estos elementos, tiene unas consecuencias pues, muy directas en el sector, en nuestra sociedad.
cambios en la forma en que se toman las decisiones respecto a hace un tiempo con la actualidad, cambios en los sistemas productivos. Estamos viendo planteamientos de relocalización hacia el Mediterráneo de determinados sistemas productivos que estaban en el sudeste asiático o en otras partes del planeta. También en cambios en la forma de entender cómo nos nutrimos de materias primas y cómo de estratégicos son determinados minerales, determinados productos, la propia energía. Y todo esto, evidentemente, conlleva cambios en el sistema logístico, que es lo que nos mueve o nos concentra hoy aquí. Y por encima también circulan los cambios legales. El Fit for 55, por ejemplo, es uno de los cambios importantes que vamos a ver en nuestro sector, con toda la comercialización de las emisiones y todo el traslado de esto en los costes de la logística, que se suman por el último de los cambios que yo creo que hay que tener en cuenta en los cambios sociales. Nuestra sociedad ha pasado a no aceptar que por el crecimiento, por las nuevas actividades económicas, todo vale, sino que exige que el desarrollo económico sea sostenible y sea equilibrado con la protección del entorno. Y toda esta realidad es la que nos encontramos a día de hoy, que tenemos que gestionar y acertar nuestras decisiones para tener el futuro que queremos. Muchísimas gracias, José María. Yo creo que esta foto nos pone retos por delante. Galo, ¿qué imagen tenéis vosotros? ¿Cómo lo ves? ¿Dónde estamos para ti? Gracias, Marta. Bueno, primero que nada, para mí es un placer estar aquí después de 3 años y reencontrarnos. En el 2019 fue nuestro congreso de Alacad en Barcelona, sin imaginar que íbamos a demorar este tiempo para volver a vernos. Y luego, referente a la palabra logística, ¿no? Estamos de moda. Ahora sabemos la importancia de la logística, los gobiernos y las compañías saben de la importancia de la palabra logística. Entonces, y refiriéndonos al sector marítimo, ¿cuál es la foto del día de hoy? Entonces, actualmente sabemos que hay una escasez marcada de contenedores, sabemos que los contenedores están en un sitio y no están donde deberían estar. Entonces, es una realidad, no es, muchas veces uno, claro, le achaca a las navieras de que, bueno, ustedes están artificialmente escondiendo por ahí los contenedores, pero la realidad es que en China ha estado paralizada 1 mes y medio y es producto también, esta es una de las causas del producto de la escasez de contenedores, el tema de la guerra con Ucrania también. Algunas navieras decidieron no atracar en Rusia e inmediatamente empezaron a descargar los contenedores en los puertos más cercanos, atrapando esos contenedores hasta ver qué pasa con el conflicto. Después un aumento marcado en los fletes. Vimos que fletes de $2.000 desde China a América y de China a Europa saltaron hasta $20.000, $15.000 y ahora se ha estabilizado entre $10 y $12.000. El tema de fletes es un tema que nosotros estamos en contra de la regulación, pero también estamos en contra de que se pongan de acuerdo en el tema o que haya algún tipo de acuerdo entre las partes. Pero la realidad es que está muy concentrado el mercado. Hay 10 navieras en el mundo, de las cuales 4 de las grandes son europeas y manejan el 70% del mercado mundial. Entonces, ya hay 3 grandes grupos que se los llama pools, que están manejando efectivamente los mercados. Entonces, hay una alta concentración en el negocio marítimo y que eso se traduce también a oferta y demanda, a un aumento marcado en las tarifas. Esto también ha ocasionado que las navieras tengan ingresos multimillonarios, ¿no? Están conversando que el año pasado, en el 2021, alcanzaron ingresos en $170 billones y que este primer trimestre del 2022 ha sido el más rentable de la historia. Entonces, en ese orden de cosas, las navieras han salido de compras, ¿no? Entonces, han comprado puertos, han comprado operadores logísticos, están comprando despachadores de aduana, están comprando plataformas logísticas e integrándose verticalmente. Es muy preocupante, en realidad, para todo el sector, porque finalmente en este orden de cosas, el que paga los platos rotos
son los cargadores, ¿no? El que paga la fiesta van a ser los cargadores, porque hay que trasladar esos costos definitivamente a los importadores y exportadores. Entonces, sí estamos muy preocupados en ese orden de cosas del tema de la integración vertical y Estados Unidos con preocupación se da la vuelta y se da cuenta que de las 10 primeras navieras, ninguna es americana. Hablo de los norteamericanos, de los estadounidenses. De repente ven y los puertos del mundo, los dueños son los árabes, los chinos y los filipinos. Ellos son dueños de sus puertos y que toda su proveeduría está dependiendo de terceros y que está muy anclada a China. Entonces, ahora en este tema de este nuevo eje económico-político entre Rusia y China, están efectivamente tratando de relocalizar su proveeduría. Están viendo mucho América Latina y igual Europa también debería hacer lo propio, tratando de relocalizar su proveeduría en África o producirla en Europa. Ayer casualmente escuché a un colega que están haciendo grandes inversiones ahora en plataformas logísticas en España, tratando de salir de China y relocalizarse más cerca de los mercados. Entonces, yo pienso que eso es una tendencia adecuada, es una tendencia que va a seguir creciendo y va a haber grandes oportunidades de negocio en ese sentido. Y por último, los temas post-pandemia, ¿no? El tema post-pandemia, referente a eventos que no los podemos controlar, ¿no? El tema del Canal de Suez fue uno de los eventos, el tema de Rusia con Ucrania y finalmente el tema político, ¿no? Estados Unidos ha empezado investigaciones referente a los abusos de las navieras. No estamos hablando de tema de precios, estamos hablando de los abusos que se han producido colateralmente por el tema de los demorajes y las detenciones de los contenedores, entre ellos, y se ha encontrado indicios. Ya ha multado a una de las navieras europeas, ha multado a otra de las navieras chinas referente a este tema, pero vemos que en Europa, en contraposición, no ven ningún tipo de problema. Entonces, ese es un tema que está en discusión y pienso que en los próximos meses va a dar que hablar. Muchísimas gracias, Galo, por esa radiografía tan extensa y además con ese enfoque, ¿no?, global. Francisco, ¿qué nos aportas desde la visión del sector empresarial? ¿Cómo lo veis vosotros? Muchas gracias, Marta, gracias al SIL por invitarnos, gracias a Transprime y a Jordi. Bueno, después de lo que se ha dicho, francamente tengo poco que aportar. La radiografía que se ha hecho es perfecta y muy completa, ¿no? A mí cuando últimamente me invitan a dar alguna conferencia, alguna charla, suelo empezar con una diapositiva en la que se ve un huracán espectacular con lluvia, viento, granizo y todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Yo creo que esa es la situación en la que estamos en este momento, ¿no? En un caos absoluto, estamos en el centro del caos y básicamente nos estamos dedicando a hacer grandes diagnósticos, lo cual está fenomenal, pero mientras no apliquemos ninguna medicina, el problema va a continuar. Es decir, ya sabemos todos que estamos en una situación en la que han coincidido un montón de circunstancias que están provocando que el vaso no es que se esté moviendo, es decir, el vaso es que se está agitando y está saliendo agua por todos lados. ¿Eso qué significa? Significa que estamos ante un cambio de paradigma, ¿no? Es decir, lo primero que hay que decir es que si alguien está esperando que cuando esto acabe, si acaba alguna vez, vamos a volver a la situación pre-pandemia, está en un error tremendo, porque la situación previa no vamos a volver nunca. Es decir, los cambios que se están produciendo van a provocar modificaciones estructurales, no coyunturales. Por lo tanto, lo que hay que hacer es irse preparando. Y la solución, desgraciadamente, no va a ser sencilla, porque eso está impactando de forma muy profunda en la forma en la que nos relacionamos, en la que compramos, en la que vendemos, en la que conocemos a gente, en la que consumimos, etcétera, 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 ¿no? Todo esto, de alguna forma, estaba previsto que se produjera durante los próximos años, pero una serie de circunstancias han provocado que se agilice todo y, lógicamente, no estábamos preparados. Es decir, el que diga que estaba preparado para todo esto no está diciendo la verdad.
La situación es de máxima tensión, se van a producir cambios muy profundos y a mí en este momento lo que más me preocupa es la situación inflacionaria en la que estamos, porque nos está haciendo más pobres a todos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay tres vectores que están incidiendo en este proceso inflacionario, ¿no? En primer lugar, estos procesos de desglobalización. En segundo lugar, los cambios en la demografía. Y en tercer lugar, los procesos de descarbonización, con los que la descarbonización, por ejemplo, todos estamos de acuerdo. El problema es quién paga esa fiesta, ¿no? Todos queremos un medio ambiente mucho mejor, pero eso tiene un coste muy elevado. ¿Y quién lo va a pagar, ¿no? Y además queremos que sea todo muy rápido, por lo tanto, tenemos que empezar a priorizar cuáles son los retos que tenemos por delante para empezar a aportar soluciones, ¿no? Todo esto tiene algo positivo, ¿no? Y es que nuestro sector, la logística, ha pasado de ser una commodity, posteriormente fue a algo muy importante y ahora estamos en el plano estratégico. Es decir, Estados Unidos ha constituido una task force porque se han dado cuenta de que la logística es clave, no solamente para el día a día, sino para temas ya estratégicos de país, como por ejemplo abastecimiento de medicinas o de otro tipo de productos que sabemos que son claves para que los países funcionen. Claro, este cambio estructural exige que paralelamente haya también un cambio en las normativas, ¿no? Lo que antes se hablaba de las legal reforms. Claro, es decir, si vamos a jugar un partido muy diferente, pero pretendemos mantener las normas que teníamos hace 30 o 40 años, esto no va a funcionar y va a haber ganadores y perdedores. Es decir, esto va a ser un nuevo juego y tenemos que ser muy rápidos a la hora de adoptar las nuevas normas. En este momento, a mi juicio, hay un responsable muy importante que es China, ¿no? China en este momento sí que está exportando y mucho algo, es inflación, ¿no? Es lo que en este momento está exportando China a todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, eso será el primer aspecto al que tengamos que ponerle una solución. Y ya, de hecho, hay empresas que están empezando a pensar cómo no iniciar un proceso de desglobalización, porque vamos a ir a otro tipo de globalización más en áreas, en regiones, donde las empresas, donde la industria va a tener que estar más cerca de donde se encuentra el consumidor final. Por lo tanto, ahí habrá que establecer una nueva logística, unas nuevas cadenas de suministro, para la cual nosotros nos convertimos naturalmente en socios estratégicos, ¿no? Y en ese sentido, a nuestro juicio, creemos que España tiene una posición geoestratégica clave que deberíamos de saber rentabilizarla, porque estamos en una posición equidistante entre Latinoamérica, que a mi juicio va a jugar un papel muy importante en la nueva globalización, Asia con sus marketplaces, África, que va a ser la nueva fábrica del mundo, y Europa, que ya veremos si juega algún papel o no en el futuro. Pues muchísimas gracias, Francisco. Hemos hablado de disrupción energética, de cambio de paradigma, modificaciones estructurales. El que paga la fiesta son los cargadores. Jordi, ¿qué nos dices tú de la foto? Bueno, la foto actual es chunga, disculpad la expresión. Estamos en la época de la posverdad y entonces aquí es todo para el cliente sin el cliente. El cliente no importa. Todo para el servicio sin servicio. Entonces, bueno, hemos llegado a un punto de servicio banalizado, extremadamente banalizado, y bueno, todo empezó con el COVID, después que sí el canal de Suez, después congestión portuaria, después China, después la guerra de Ucrania, con un apagón informativo gravísimo por parte de las navieras que no informan a nadie de lo que está ocurriendo. Entonces, 2 años seguidos de disrupción. ¿Alguien se puede creer que no se puede arreglar esto? Yo no me lo creo. Yo no me puedo creer que 2 años seguidos la industria no pueda solucionar el problema, sino que salgan más y más y más problemas, ¿no?
Además, hay un tema grave de integración vertical. La naviera no se queda en el puerto, sino que llega a la puerta del cliente. Y este tramo que apuntaba antes Galo, ¿no? Pues llega a la puerta del cliente para eliminar a los competidores, no para dar más servicio. Pues estamos otra vez con lo mismo. Es decir, quítate tú que me pongo yo. ¿Para qué? Para dar servicio. No, tendrían que dar más servicio. Y esto, al fin y al cabo, esta época de no servicio, pues, bueno, se traduce en unos costes elevadísimos. Si nos remitimos a hace 20, 30 años, un contenedor Asia-Europa tardaba 21, 25 días, ahora tarda 35, 40 o más días. ¿Por qué? Bueno, pues porque las navieras actúan como actúan, porque tienen una regulación que las protege y favorece que actúen así. Y entonces esto se resume, en contraste con lo que comentaba Galo antes, pues en que en Europa no hay monitorización. Esto no se monitoriza porque casualmente esta regulación está en DG Comp, que es quien define y marca y estudia todo lo que es mercados de competencia, y no está en DG Move, que sería el Ministerio de Transportes. Y entonces cuando hablamos con DG Comp, su respuesta es: a mí no me hable de contenedores, no me hable de puertos, no me hable de cantidades, no, yo solamente regulo mercados. Ya, pero es que el mercado está como está, ya, pero... Y entonces aquí hay un efecto muy extraño en el que al final se termina en que los usuarios perciben que el servicio no existe y la Comisión Europea considera que no hace falta monitorizar, primero porque no tienen recursos, segundo porque todo funciona bien. Y aquí es donde estamos, es decir, la posverdad con lo que empezaba mi discurso, ¿no? Es decir, una foto que no se corresponde con lo que ocurre y nadie reconoce ser el propietario de arreglar esta foto para mejorarla ni con Photoshop. Y este es el problema, ¿no? Pues muchas gracias. Yo quería preguntaros, justamente al hilo de lo que ahora Jordi dice, ¿por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y creo que habéis avanzado algunos de los puntos, pero me gustaría ahondar, ¿no? De ver esas consecuencias que nos están acercando a esa foto inicial con un único objetivo, de llegar a preguntarnos lo que vendrá después, ¿no? Es decir, ¿cómo afrontamos ese corto medio plazo? ¿Qué soluciones tenemos? Esos shippers, esos cargadores, desde el ámbito logístico, desde el ámbito empresarial, desde el ámbito portuario, ¿cómo podemos llegar a solucionar pues, las consecuencias que nos han llevado hasta aquí? Entonces, yo te pediría, Galo, que nos profundizaras en ese ámbito. ¿Por qué hemos llegado aquí? Gracias. Bueno, podemos decir que a las navieras no se le han alineado las estrellas, ¿no? Se le han alineado las constelaciones. Eso es increíble. Ellos nunca en la historia han tenido ingresos tan extraordinarios como en esta época de pandemia y post-pandemia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué razón ellos van a poner más frecuencias o van a incluir... a incrementar la compra de buques? ¿Por qué razón? Si ellos ya se dieron cuenta que los cargadores, que los importadores pueden pagar el precio. Esto es un comentario de un amigo catalán que todos ustedes conocen. Y casualmente conversando con él, dijo, no, es que ellos ya se dieron cuenta de que los cargadores pueden pagar el precio. Y era una discusión que casualmente las navieras tenían anteriormente, ¿no? Bueno, nosotros movemos contenedores que cuestan $150,000 y estamos cobrando $2,000. Y en algún momento pensaron, ¿y por qué no cobramos un porcentaje del valor de la factura? Cuando estaban en el valor que llegó hasta $50, $100 por contenedor, de 40 de China a América y de China a Europa. Entonces, ellos sí cuestionaron el tema de que cobraban un precio extraordinariamente bajo. Pero el tema es que esa guerra de tarifas o esos precios bajos no lo ocasionaron los cargadores ni tampoco los transitarios. Empezaron una guerra de tarifas por los mercados del Lejano Oriente que ocasionaron la quiebra de una de las grandes navieras que se quedó a la deriva, una naviera coreana con 40,000 contenedores que nadie los quería atender, y empezaron esta suerte de consolidación de comprarse unas a otras. Entonces, ahí esa pregunta ya tiene respuesta, ¿no? ¿Por qué razón van a bajar las tarifas? No hay razón, porque se dieron cuenta que los cargadores pueden pagar el precio. Pues muchas gracias, Galo. En ese orden de la misma cuestión, Francisco,
¿Vosotros qué visión tenéis al respecto? Bueno, yo creo que el origen del problema está en que hemos permitido, por una serie de circunstancias, que más del 90% de la fabricación del mundo se produzca en un sitio muy concreto, que se llama China. Entonces, bueno, pues se ha venido presionando la botella por uno de los por el orificio de entrada, y llega un momento en el que es imposible que salga por el otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues eso en este momento es un bloqueo permanente, que además va a continuar durante los próximos meses sí o sí. Esto no se va a solucionar de forma rápida. Claro, cuando dependes de un solo sitio a la hora de fabricar, a la hora de abastecerte, pues claro, estás dándole todo el poder a ese punto geográfico, ¿no? ¿Cuál es la solución? Sin duda la solución es que esos puntos de abastecimiento, que esos puntos de fabricación estén más repartidos. Y más repartidos tenemos ahora una gran oportunidad con la industria 4.0. Tenemos más oportunidad porque afortunadamente ya en China no se trabaja por un bocadillo y un techo, sino que empieza a haber derechos laborales, con lo cual ya no es tan competitivo fabricar en China, porque no olvidemos que fabricábamos en China por coste, por precio. Ahora, con las nuevas tecnologías, eso ya no va a ser posible en general. Por lo tanto, pues industrias muy tecnificadas o con grandes tecnologías y además el cambio de uso y costumbre del consumidor, pues por ejemplo, las grandes tiradas a nivel textil ya no van a tener sentido. Primero porque el consumidor cambia de hábito y tienes que estar mucho más cerca de donde está él para poder responder de forma eficiente, porque las modas cambian y pues una camiseta de color, pues no sé, azul, que un año antes piensas que se va a poner de moda, pues resulta que no se pone de moda. Entonces, ¿qué vas a esperar otra vez? ¿60 días o 90 días para poder abastecer los mercados? Estás fuera, ¿no? Así que esas grandes tiradas ya no serán competitivas, se irán tiradas más cortas y necesitarán fabricarse en puntos mucho más cercanos de donde está la demanda. Tenemos una gran demanda en Europa, tenemos una gran demanda en Estados Unidos, tenemos una gran demanda en Latinoamérica, tenemos una industria 4.0 que necesita además un capital humano con mucha más formación. Bueno, tenemos un montón de ingredientes, ¿no? Es decir, yo creo que los grandes cambios que se van a producir son PPT, ¿no? Es decir, procesos, personas, tecnologías. O al contrario, con el uso intensivo de las tecnologías necesitaremos personas con unas nuevas capacidades y unas nuevas habilidades, y necesitaremos transformar nuestros procesos, ¿no? En esa transformación de procesos estarán esos nuevos abastecimientos y ante la incertidumbre en la que vamos a tener que trabajar en los próximos años, una incertidumbre permanente, eso es lo único seguro y fijo que vamos a tener, pues tendremos que poder optar a puntos de distribución y puntos de fabricación distintos para ya no fabricar just in time, sino just in case, ¿no? Con lo cual hay grandes oportunidades. Muchísimas gracias, Francisco. Y en tu caso, Jordi, ese just in time por just in case, esos cargadores que pueden pagar el precio, ¿cómo lo ves tú, esas consecuencias que nos han traído aquí? Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Por la regulación. Es decir, esta regulación existe desde 2009 y no ha sufrido ninguna modificación, excepto una en 2014, que fue incrementar el porcentaje de dominio de las navieras del 25% al 30%. Y este porcentaje de dominio, este 5%, permitió que las grandes alianzas marítimas estuvieran dentro del paraguas de esta normativa. Entonces, claro, este 5%, aunque parece que es poco, el dominio del mercado de 30%, ¿qué hace? Pues esta normativa, que es abstracta y opaca,
pone el peso de la prueba para demostrar que es lesiva para los usuarios de transporte en los usuarios. Entonces, claro, los usuarios, shippers, yo siempre empiezo así mis conferencias en todo el mundo, pero ¿cómo podemos demostrar que esta regulación es lesiva? Entonces, no podemos pedir que esta regulación se derogue, porque habría una asincronía con otras partes del mundo donde también está. Porque no tenemos estudios realmente de si esta regulación, si se eliminara, el mundo sería mejor. No puedo confirmarlo, no lo sabemos. A lo mejor habría una voraz competencia, entonces habría solamente una naviera en el mundo. No lo sabemos, por tanto no lo podemos demostrar. Pero sí podemos demostrar que esta regulación, si fuera más transparente, menos opaca y que hiciera caso a uno de los puntos, y les emplazo a que busquen la normativa en la Comisión Europea, que es muy fácil de entender, yo no soy abogado y la entiendo perfectamente de lo plana que es, dice que una parte de los beneficios de esta regulación debe devolverse a los usuarios del transporte. Que me cuenten cómo. ¿Vale? Entonces, claro, esto ha permitido que haya una concentración de oferta muy elevada y, por lo tanto, esto ha permitido que las navieras crezcan como crezcan. También es cierto que los cargadores tenemos una parte de responsabilidad aquí. Y aquí quiero hacer un acto de contrición. No podemos decir que esto ha llegado sin que nosotros estuviéramos. Es decir, hace 5 años, cuando el precio del transporte entre Asia y Europa estaba como estaba por el suelo, y las navieras preguntaban, ¿ustedes quieren pagar un poco más y les damos un poco más de servicio? La respuesta era, no, a coste. Claro, ahora pagamos un 800% más y decimos, claro, es que ahora vamos en business, ya, pero el servicio le importaba tanto. Es decir, claro, el paradigma ha cambiado, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que, aparte de esto, la regulación hace que el terreno de juego esté desnivelado y, por lo tanto, que la partida la ganen las navieras, porque la Comisión Europea ha decidido que la industria europea del transporte marítimo es muy potente, cierto, y ha generado una regulación que la protege, la fomenta, aunque los intereses que de aquí se deriven sean lesivos para los usuarios de transporte y, por extensión, a la sociedad. Pues muchas gracias, Jordi, aunque esas palabras no son tranquilizadoras, ¿no? Para el sector, para los cargadores, para los shippers. Desde la sección de la administración, desde Ports, ¿cómo lo veis, José María? Yo creo que hemos llegado aquí por 3 razones. Una de ellas incontrolable, porque es el azar. Nadie nos podía prever de que nos podíamos encontrar en una situación como la que hemos vivido los últimos 2 años de pandemia, por lo que el azar algo ha tenido que ver. Pero después yo creo que hay una componente importante que es por la falta de voluntad de aceptar o leer los warnings que se estaban disparando, ¿de acuerdo? Nadie puede negar que hacía tiempo que se nos estaba advirtiendo que el efecto climático incidiría en todo aquello que fuese el desarrollo económico y logístico mundial, que nos estaban advirtiendo que la gestión energética, la transición energética sería algo determinante en los próximos años, que la deslocalización masiva del sistema productivo europeo hacia otras partes del planeta tendría consecuencias, que se estaba produciendo una pérdida de influencia de Europa en las decisiones geoestratégicas y también de todas las decisiones económicas que han comentado mis colegas, y evidentemente de cómo era de crítica una cadena logística extensa alrededor de todo el planeta, que lo hemos aprendido con el COVID, pero parece que ya lo hemos vuelto a olvidar de cómo impacta la cadena logística en el precio final del consumidor y el aumento de precios que estamos teniendo. Por lo que yo creo que hay una parte importante de no querer aceptar la realidad que se nos estaba acercando y no reaccionar a tiempo. Y esto ha llevado a que se haya puesto el foco de forma errónea de donde se tendría que haber puesto a donde se ha puesto. Hemos puesto mucho el foco, en general, en mitigar estos efectos, en hacer ver que realmente no existía este riesgo y que podía impactar como lo está haciendo actualmente, y no hemos puesto el foco en la transformación tecnológica, en la relocalización, en ganar influencia en Europa para poder influir ahora en la situación que tenemos. Por lo que esta aceptación de la realidad es clave para después poder tomar las decisiones que hacen falta, porque si nos volvemos a equivocar y nos volvemos a engañar nosotros mismos sobre el análisis de la situación, de lo que estamos viviendo,
volveremos a poner el foco donde no toca y dentro de unos años estaremos los mismos sentados aquí explicando una situación infinitamente más compleja de la que tenemos a día de hoy encima de la mesa. Bueno, pues yo os diría, después de todo lo que hemos oído, de dónde venimos, de esas consecuencias, y para ser curosos, ¿no?, para ser ajustados en tiempo, te pediría, Francisco, que nos hicieras en un minutito qué nos depara ese corto medio plazo, incluso con un titular, decir, hacia dónde vamos, cómo nos tenemos que preparar, y nos lanzaras, ¿no?, esa frase con la que nos tuviéramos que quedar. Bueno, esto es un problema muy grande, ¿no? Por lo tanto, como no soy político, no sé dar soluciones fáciles, ¿no? Esto exige yo querría subrayar lo que ha dicho Josep María porque me parece clave. Es tan clave, además, que es una de las grandes frases del management mundial, ¿no? Es decir, cambia antes de que tengas que cambiar. Y nosotros no hemos cambiado antes de que tuviéramos que cambiar. Tenemos ya la necesidad de cambio ahora mismo. Por lo tanto, yo creo que es momento de tomar decisiones estratégicas, estructurales, que valoren la competitividad de las diferentes regiones. Y yo creo que es un momento muy importante para Europa en el que tenemos que tomar de verdad decisiones. Es decir, el diagnóstico ya lo tenemos. Tomemos decisiones porque hay oportunidades muy interesantes. Muchas gracias. Jordi, tu frase desde los shippers, ¿cómo nos animas? Mi frase es que estamos en un momento de cargofobia. Es decir, la carga es lo menos importante y nuestra propuesta es que la carga tiene que estar en el centro de la ecuación. Es decir, no el cargador, la carga. Si ponemos la carga en el centro de la ecuación, significa que ponemos a la sociedad, al comprador final de esta mercancía, en el centro de la ecuación. No los cargadores, la carga. Por lo tanto, pasar de la cargofobia, donde ahora la carga está secuestrada y está estigmatizada y sufre retrasos y acumula problemas en todos los puntos, esta situación de cargofobia generalizada, para ponerla en el centro de la ecuación. Esto es necesario y que pensar que la carga por donde pasa es una fuente de riqueza y, por tanto, fluidificarla. Perfecto. Josep María, la tuya, ¿cuál es? Yo creo que estas grandes dificultades que tenemos en estos tiempos a su vez llevan grandes oportunidades también si acertamos las decisiones que tenemos que tomar. Por lo que hace al sistema portuario, yo creo que está haciendo algo excelente, que es salir propiamente de cada uno de los puertos, extendernos nosotros como organismo público por la cadena logística, apostando por la intermodalidad, por el ferrocarril. El puerto de Tarragona mismo, por ejemplo, estamos construyendo una intermodal a centenares de kilómetros del puerto de Tarragona, en Guadalajara, gestionada por el propio puerto, potenciando la intermodalidad en el interior del puerto, para ser garantía de que en nuestra parte de la cadena logística, como administración pública, podemos garantizar que la carga está en el centro, que se la protege y que se gestiona en base a los criterios que nuestra sociedad, nuestra Europa, demanda para los próximos años. Y en este sentido, los puertos, el puerto de Tarragona formará parte de la solución que necesitamos en los próximos tiempos. Pues muchas gracias, Josep María, por esa intermodalidad. Y Galo, cierras tú con la frase de ese futuro a corto medio plazo. ¿Dónde nos ves? ¿Dónde nos pones? Por favor. Gracias. Yo diría 3 frases, ¿no? Primero, las tarifas anteriores no volverán. Tenemos ya una realidad en las cuales el mercado se ha acomodado. No vemos a mediano y a largo plazo que las tarifas vayan a bajar, dicho por las navieras, ¿no? Ellos dijeron que posiblemente se iba a regular en el 2025 y tras la guerra de Ucrania con Rusia ya pusieron la vara más alta. Ahora hablan de 2030, dicho por ellos. Entonces pensamos que va a haber sí una media en la cual vamos a llegar a un tema de que se puede regular el mercado, va a regular las tarifas a un nivel medio, ¿no?, a largo plazo. Luego, ya sabemos la importancia de la logística para ganar las pandemias y para ganar o perder guerras. Entonces, el mensaje es que la logística debe ser política de Estado. Y por último, comentar que hay unas grandes oportunidades entre Latinoamérica y Europa. Latinoamérica sigue siendo la tierra de las oportunidades.
Necesitamos que ustedes vengan a Latinoamérica. Ustedes que son españoles, orgullosos de su legado, necesitan conocer Latinoamérica. Así que necesitamos más Latinoamérica en España y más España en Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias. Cambia antes que te hagan cambiar. La carga en el centro de esa ecuación, sobre todo intermodalidad. Las tarifas anteriores no volverán, suena como a poesía, ¿no? No volverán. Y sobre todo, la logística es un elemento de Estado. Todos esos son los focos que hoy nos han dejado nuestros panelistas y agradecerles efusivamente pues, que se hayan concentrado en ese tiempo para toda esa lluvia de ideas que nos han ido dejando. Y yo pues cedo la palabra a la moderadora, a la coordinadora, para que si hay esa apertura de palabras o ese turno de palabras, si nos da tiempo a ellas. Sí, no, hombre, menudos titulares, ¿no?, que nos han dado hoy. Y sobre todo uno de Jordi, que te niegas a ir más allá de 2 años de disrupciones continuadas, y yo creo que también es toda una declaración de principios de que los cambios tienen que llegar. Bueno, no tienen una bola de cristal, pero basándose en estos modelos más predictivos, ¿no?, que de auditoría, que es la tendencia que nos lleva a la logística, pues hemos podido diseñar un buen futuro a corto o medio plazo, que ha sido muy interesante. Nada, una pausa de 3 minutos. Muchísimas gracias a todos los ponentes, sobre todo Marta Torrents también, y gracias también a nuestro colaborador de este panel, Transprime. Hasta 3 minutitos, que nos volvemos a ver. Muchas gracias.